Y luego conocemos qué parámetros van a poder afectar a la función de la molécula, haciendo estudios de genética o de ingeniería molecular, mejor dicho. Y sabemos cómo puede afectar una diferente glicosilación o cómo variantes de la molécula que tienen diferente carga ácida, básica, pueden afectar, o cómo pueden afectar, por ejemplo, un porcentaje de agregados a la inmunogenicidad del producto. Y como veis aquí, incluso en moléculas muy complejas o moléculas grandes, como pueden ser los anticuerpos monoclonales, pues sabemos que podemos tener variabilidad en la posición N-terminal o en la secuencia C-terminal. Sabemos que hay algunos residuos de aminoácidos que son susceptibles de modificación química, como son desamidación u oxidación, con lo cual es una búsqueda dirigida. Y sabemos que, por ejemplo, determinadas variaciones en el perfil de glicosilación, como puede ser fucosilación o un alto mayor contenido en manosa, cómo van a afectar a la actividad citotóxica mediada por el anticuerpo. Con lo cual, partimos ya de un conocimiento, como os digo, muy amplio. Una vez que hemos establecido que esas moléculas, desde un punto de vista molecular, es decir, de caracterización físico-química, son equivalentes, pasaríamos a los estudios no clínicos. Y los estudios no clínicos son fundamentalmente in vitro. ¿Por qué? También por una cuestión de sensibilidad. Los estudios in vivo son menos sensibles y, además, no serían necesarios porque uno hace estudios en modelos animales cuando realmente es una molécula nueva, cuando no conocemos completamente el mecanismo de acción. Pero cuando tenemos la experiencia en muchísimos pacientes con el medicamento de referencia, no tiene mucho sentido volver al modelo animal cuando conocemos el mecanismo de acción. Con lo cual, en la Unión Europea ahora mismo no sería necesario realizar estudios en modelos animales in vivo, sino estudios in vitro. Como veis, y esto solamente ilustra también, por ejemplo, en el caso de anticuerpos monoclonales, cómo in vitro podemos variar condiciones, pues, por ejemplo, utilizando suero o plasma de pacientes o de voluntarios sanos, diferentes tipos celulares para ver esa actividad citotóxica, etcétera, que nos permiten jugar con el ensayo biológico. Y si al final hacemos 20 ensayos diferentes y en todos vemos que las dos moléculas se comportan de la misma forma, pues tenemos ya una base muy sólida para pensar que eso va a ser así también cuando pasemos digamos, a la administración en pacientes. Si pasamos a la fase siguiente, que sería la de estudios clínicos, primero también haríamos estudios de farmacocinética, farmacodinamia y segundo, estudios de eficacia y seguridad. Para algunas moléculas muy sencillas, como por ejemplo filgrastim, como veis aquí, los estudios de farmacodinamia o farmacocinética PK/PD podrían ser, digamos, los estudios pivotales también de eficacia, porque sí que tenemos un parámetro subrogado que nos indica que el medicamento va a ser eficaz, como es el recuento de neutrófilos. Y como veis aquí, pues las curvas del medicamento de referencia y del biosimilar son completamente superponibles, e igualmente nos pasa, por ejemplo, con otras moléculas como pueden ser insulina. Si hacemos estudios de eficacia y seguridad comparables, de nuevo tienen que ser estudios con sensibilidad suficiente y, como vamos a ver también más adelante, hasta la fecha, si todos estos estudios de comparabilidad nos muestran un perfil equivalente entre las dos moléculas, se permite la extrapolación de todas las indicaciones del medicamento de referencia al medicamento biosimilar, y hasta ahora es lo que ha ocurrido en todos los biosimilares autorizados. ¿Cuál es la experiencia que tenemos con medicamentos biosimilares? Pues, como veis, hasta la fecha tenemos 80 medicamentos biosimilares digamos, comercializados. Se han autorizado mucho más, pero ya no todos ellos están disponibles. Y de ellos, 45 son anticuerpos monoclonales o moléculas similares a anticuerpos monoclonales, como por ejemplo aflibercept o etanercept. Con lo cual, pues tenemos ya también una experiencia muy importante con moléculas complejas. Si tenéis ocasión de echar un vistazo al informe de 2023 de la Agencia Europea de Medicamentos, veis que el año pasado se autorizaron pues de 77 medicamentos con opinión positiva, 8 biosimilares. Como veis aquí, uno de ellos un ranibizumab. Tenemos ya varios autorizados. La Comisión Europea dio también su visto bueno al primer biosimilar de ustekinumab y también, como veis, también a otro trastuzumab. Y luego, algo muy importante que, digamos, nos ha servido cuando hemos estudiado y tenemos esta experiencia con biosimilares, y que yo creo que quizá
muchos a lo mejor todavía no éramos conscientes de dónde procedía toda esa experiencia para el análisis de los biosimilares. Y es que todos los medicamentos cambian a lo largo de su vida comercial. Por poneros un ejemplo, y aquí esto está sacado de la página web de la EMA, Humira, si vais a los cambios después de la autorización, aquí tenéis el resumen de los cambios, página 1 de 72. Quiero decir, algunos de esos cambios son nuevas indicaciones, etcétera. Pero muchos de estos cambios tienen que ver con la producción del medicamento, como puede ser un sitio alternativo de producción. Como veis aquí, quizá no sé si se ve porque a lo mejor está muy pequeño, pero bueno, sitios adicionales de producción que conllevan adaptaciones del proceso de producción. Y podemos tener cuatro sitios diferentes de producción en los cuales establecemos mediante estudios de comparabilidad que el producto sigue siendo el mismo. Entonces, tenemos mucha experiencia con todos los medicamentos de referencia y biosimilares incluidos de cómo evaluar cambios que se producen en el proceso de producción a lo largo de su vida comercial. Y este es uno de los ejemplos, no me voy a entretener mucho, pero como veis aquí, pues en un cambio en una eritropoyetina, después de la autorización, pues el perfil de isoformas de eritropoyetina antes y después del cambio, como veis está en dos colores diferentes, pues son ligeramente diferentes y el contenido de isoformas igual. Y hemos autorizado estos cambios demostrando comparabilidad sin tener que hacer estudios adicionales en todas las indicaciones que tenía autorizadas el medicamento. Y luego tenemos ya una experiencia muy amplia en lo que denominamos el switching o la intercambiabilidad entre medicamento de referencia biosimilar y medicamentos biosimilares entre sí. Voy a pasar muy rápido en estas, pero simplemente para que veáis, hay muchísima literatura de intercambio entre medicamento de referencia y biosimilares en el que veis en esta revisión no se indica que hay ningún problema de seguridad adicional en comparación con el medicamento de referencia respecto al biosimilar. Este fue un estudio también muy amplio, una revisión muy amplia que hicieron, digamos, componentes del grupo de biosimilares de la Agencia Europea de Medicamentos. Compararon, como veis, 6 moléculas de adalimumab, 3 de infliximab, etcétera. Y la conclusión más importante es que el perfil de seguridad e inmunogenicidad era equivalente, es decir, que quizá habíamos dado demasiada importancia a los posibles problemas de inmunogenicidad tras el cambio o intercambio entre el medicamento de referencia y el biosimilar. Y luego, como veis aquí, pues otra de las conclusiones es que, considerando estos resultados en inmunogenicidad, pues digamos esa preocupación no estaba suficientemente fundada y que realmente estudios sistemáticos de intercambiabilidad no se consideraban necesarios. En base a toda esta experiencia, pues como veis, la Agencia Europea de Medicamentos publicó en 2022 esta declaración en la que indicaba que una vez que un biosimilar está autorizado es perfectamente intercambiable con el medicamento de referencia y con otros biosimilares para el mismo área terapéutica. Este lo voy a pasar, es otra revisión, y sí que quisiera comentaros en esta porque es muy indicativa que esta es una revisión que ha hecho la FDA. Como sabéis, la FDA sí que ha requerido desde el principio estudios de intercambiabilidad entre el medicamento de referencia y el biosimilar. Y aunque tienen 44 biosimilares autorizados, solamente consideran 7 como intercambiables. Si vamos a las conclusiones de este estudio, como veis, no encuentran tampoco diferencias en el perfil de seguridad ni en concreto de inmunogenicidad entre el medicamento de referencia y el biosimilar. Y además concluyen que probablemente es necesario revisar o reevaluar esa necesidad de hacer estudios de switching o de intercambiabilidad, algo que en Europa nunca hemos considerado necesario porque, entre otras cosas, nos planteaba un problema ético el poner, digamos, en un estudio a pacientes, someterlos a algo que decíamos que no había que hacer en la práctica clínica, que era cambiarlo de un medicamento a otro. Entonces, creíamos que teníamos la experiencia suficiente como para no requerir ese tipo de estudios y ahora, bueno, pues nos alegramos de que la FDA concluya lo mismo.
Esto lo voy a pasar porque es un caso que me pareció curioso, pero por cuestiones de tiempo, si no al final en la discusión, simplemente os lo menciono, si queréis mirarlo en las diapositivas. Fue un caso de un bevacizumab que no vino como biosimilar, sino que vino como solicitud bibliográfica. Tuvimos una discusión amplísima dentro del CHMP sobre si esto era posible, porque además solicitaba una indicación que no tiene autorizada el medicamento de referencia, con lo cual generó una discusión muy apasionante, muy interesante, científica, regulatoria, y al final, como veis, bueno, pues la conclusión fue negativa, pero no voy a entrar en detalles por tiempo. ¿Qué podemos decir entonces de la experiencia que tenemos 2003-2023 con medicamentos biosimilares? Pues como veis tenemos una amplísima experiencia. La Unión Europea fue pionera en el desarrollo de la regulación de biosimilares y lo sigue siendo en la autorización y, digamos, en la experiencia con biosimilares. Contamos con medicamentos biosimilares que tienen procesos de producción ya no solamente, digamos, equivalentes, sino mejorados, con mejores métodos analíticos y con unos criterios de aceptación más estrictos que en su día se aplicaron al medicamento de referencia, y la experiencia clínica avala que todas esas decisiones en las cuales un biosimilar se ha autorizado, en la práctica clínica demuestra que es equivalente en eficacia y seguridad y que, por tanto, es intercambiable. Y ya la tercera parte, para ir concluyendo, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Dónde va a ir la evolución de los biosimilares? O por lo menos en cuanto a regulación. Y aquí os pongo también otra publicación de compañeros del grupo de biosimilares de la EMA, en los cuales, bueno, pues ellos discuten un poco, oye, con toda esta experiencia no sería posible que quizá la parte que es más costosa, que son los estudios comparados de eficacia y seguridad, pudiésemos prescindir de ellos en base a toda la experiencia que tenemos. Y ellos concluyen que sí, que realmente con la experiencia que tenemos ahora, cuando vemos que a nivel de calidad o de estructura físico-química, de actividad biológica, las moléculas son comparables, no vemos que haya diferencias en los estudios clínicos, ¿no? Entonces, probablemente, pues quizá con estudios comparables de estructura físico-química, actividad biológica y estudios de farmacocinética o de PK/PD podría ser suficiente. Adelantamos el acceso de biosimilares nuevos al mercado, acceso a los pacientes, quizá a nuevas indicaciones y, bueno, pues digamos, reducimos también el coste, ¿no? Y bueno, pues en esto se ha puesto ya a trabajar la EMA y el grupo de biosimilares de la EMA ya ha sacado, que no sé si está ya publicado y si no está a puntito de salir, lo que se llama un concept paper, que es una declaración de intenciones de desarrollar una guía sobre estudios dirigidos, digamos, para poder autorizar biosimilares sin esos estudios de comparabilidad a nivel de eficacia y seguridad, si se ha demostrado comparabilidad en las fases anteriores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el grupo de biosimilares se pondrá a trabajar en ello y esperemos que veamos pronto esta guía, ¿no? Esto ahora mismo ya se podría hacer y se puede hacer yendo a una asesoría científica a la EMA, ¿no? O sea, es decir, yo tengo estos estudios, tengo estos resultados, podría obviar los estudios de eficacia y seguridad comparables. ¿Por qué no lo estamos viendo ya? Creemos que porque muchos de estos biosimilares tienen un desarrollo global, no solamente a nivel europeo, sino irán a otras áreas reguladoras como son Estados Unidos, Canadá, Japón, América Latina. Y ahí es posible que sí les sigan pidiendo esos dos estudios, con lo cual se siguen haciendo, aunque, digamos, para la Unión Europea no fueran completamente necesarios, ¿no? Bueno, pues como conclusión, el sistema de autorización de medicamentos biosimilares en la Unión Europea es un sistema muy robusto. Consideramos que los estudios no clínicos in vivo no van a ser necesarios. Podría haber excepciones si alguien utiliza un método de producción o un sistema de producción muy diferente al del medicamento original. Por ejemplo, tuvimos una asesoría de un anticuerpo monoclonal que no se iba a producir en una línea celular, sino en larvas, que estamos hablando ya de un organismo vivo. Eso es un sistema tan distinto y con tan poca experiencia reguladora que ahí sí podría haber sido necesario estudios adicionales. Pero, digamos, en los de recombinantes obtenidos en líneas celulares probablemente no. La extrapolación de indicaciones, aunque fue muy controvertida inicialmente, es ahora un concepto bien establecido y ya no se cuestiona que si las moléculas son comparables va a haber extrapolación de indicaciones. Yo quisiera pensar que el concepto de intercambiabilidad también lo está muy bien establecido y hay muchísimos estudios que lo avalan.
Y bueno, pues ya veremos si con estudios de lo que nosotros denominamos calidad, estudios no clínicos in vitro y quizá farmacocinética podría ser suficiente y ahí, bueno, pues ahorraríamos tiempo, ahorraríamos dinero y yo creo que sería beneficio para todos si conseguimos que fuese así. Y con esto, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sol. Nos ha puesto sobre la mesa una primera entrada, ¿no?, en la que hemos hablado de directivas regulatorias, ¿no?, de todo este tipo de medicamentos. Nos ha puesto también sobre la mesa el concepto técnico de biosimilaridad, ¿no? Hemos hablado de aminoácido, hemos hablado de glicosilación, es decir, la parte más técnica. También la importancia y la necesidad de los estudios necesarios in vitro, que han ido hasta la fecha unidos a estudios clínicos PK/PD con toda su relevancia y también a eficacia y seguridad comparada, que es lo que ahora podemos poner un poco si no en duda, en posibilidad de ser prescindidos, ¿no? Una experiencia también que nos ha mostrado con más de 80 moléculas, con moléculas complejas y ese bagaje de todos estos años, aunque yo decía que esto era rabiosa actualidad, pero venimos de un recorrido, ¿no? Y ha dicho algo que yo creo que también es muy importante, y es que yo creo que ya no hay que tener duda de creer o no en el biosimilar. ¿Por qué? Porque el de referencia también cambia, ¿no? Claro. Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? Y teniendo eso claro, no es el mismo parece cuando que se autorizó. Claro, parece que todo es más laxo o por lo menos no tiene que ser tan estricto. Y también, bueno, se ha abierto o se abre el debate de la intercambiabilidad. Yo no sé si con la nota de la EMA se cierra o no el debate, pero bueno, eso lo podemos debatir después. Bueno, primer enfoque, vamos ahora con Encarna, con otra visión desde otro punto y sobre todo mirando a ese futuro y ese horizonte que nos llega. Encarna, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes. También os agradezco a todos que estéis aquí a esta hora que suele ser un poquito intempestiva. Muchas gracias al Congreso Nacional Farmacéutico, al Consejo General por habernos invitado a participar, a Biogen por apoyar esta mesa y muchas gracias también por traerme a compartir un rato tanto con Raúl como con Sol. Siempre es un placer escucharos y aprender de vosotros. Las reuniones que hemos tenido previas para preparar esto, nos tenían que quitar y cerrar el Teams, porque empezábamos con el debate y decían, oye, que era solamente para preparar la sesión. O sea que, bueno, ha sido verdaderamente muy interesante. Y bueno, empezando ya un poco, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la otra parte. Esta es la parte regulatoria y ahora vamos a hablar de la parte de utilización de medicamentos biosimilares. Vamos a hablar de las oportunidades que tienen, tanto en cuanto a sostenibilidad como acceso, de un concepto nuevo que tiene relación con los biológicos y también con los biosimilares, como el early treatment, si goza o no de buena salud el mercado de biosimilares y luego cuál es la contribución del farmacéutico en general, farmacéutico de hospital, farmacéutico de atención primaria, farmacéutico de oficina de farmacia, de la industria, porque hay farmacéuticos, somos una profesión muy ubicua, estamos en todas partes y en todas partes tenemos oportunidades seguramente de hacer avanzar el ámbito de la utilización de medicamentos. Me encanta un apunte para quien hizo el diseño. Esto que se ve aquí son las telas de los vestidos de fallera. Soy valenciana, o sea, me encanta que hayáis puesto esto, está precioso. Y muy bien, oportunidades, sostenibilidad y acceso. ¿Y por qué hablamos de sostenibilidad? Porque la primera ventaja de un medicamento biosimilar es que es un medicamento original que ha perdido patente. Al perder patente hay mayor competencia y esto hace generalmente bajar precios. Y esta bajada de precios contribuye a la sostenibilidad del sistema. Ahora veremos cómo. Pero no solo ha contribuido a la sostenibilidad del sistema, sino que ha contribuido también a mejorar el acceso, tanto en número como en facilidad de utilización de medicamentos biológicos, aparte de otras ventajas indirectas como el fomento de la innovación incremental. Vamos a ver cada uno de estos temas y soy capaz de acertar. Muy bien. En primer lugar, hablamos de que los medicamentos biosimilares tienen una ventaja competitiva que tiene que ver con el precio. Es muy frecuente que un medicamento biosimilar, cuando pasa un año o dos tras su comercialización, su bajada de precio con respecto al original sea superior al 50%. Y esto es muy importante porque hay una cosa que no hemos dicho antes. El coste de un medicamento biológico
por paciente y año se sitúa entre 10.000 y 100.000 euros, paciente y año. Por lo tanto, disponer de una alternativa de igual eficacia y seguridad a un precio mucho menor supone un gran ahorro para el sistema sanitario. ¿Cuánto este ahorro? Pues se cuantificó en un periodo de 2009 a 2022 en más de 5.000 millones de euros. Es un ahorro que va creciendo porque a medida que se comercializan más biosimilares, más oportunidades de ahorro tenemos. Por lo tanto, en los últimos años es una cantidad de ahorro mayor. Si nos fijamos en esta tabla, tan solo en el año 2022 los biosimilares ahorraron al sistema sanitario más de 1.000 millones de euros, que es aproximadamente un poco más del 6% del gasto farmacéutico total, que es una cantidad muy importante. Pero no solamente hablamos de sostenibilidad, también hablamos de acceso. Hace ya 17 años, no, de 2006 al 2024, ya estoy fatal, 17 años de la comercialización del primer biosimilar. Y esto nos ha permitido ver que no solamente tienen que ver con sostenibilidad, sino también con un incremento en el acceso de los pacientes a las terapias biológicas. Como hemos visto antes, las terapias biológicas eran terapias de alto coste, por lo tanto, se reservaban fundamentalmente a pacientes en los que habían acabado otras opciones de síntesis química con mucha mejor relación beneficio-coste. La entrada de biosimilares ha permitido disminuir el coste de estas terapias y hacerlas más accesibles a toda la población. Estos son numerosos ejemplos noruegos con la base de datos noruega pública, de la región de Baviera o incluso del NICE, en las que demuestran cómo se ha mejorado el número de pacientes en tratamiento. Me voy a detener en la última, en el NICE. El NICE, como todos sabréis, establece protocolos de tratamiento para determinadas patologías. Y el NICE es muy estricto con la entrada de nuevos medicamentos, muy estricto con la evaluación económica. NICE tenía una guía de tratamiento de la artritis reumatoide, en la que decía que solo se podían utilizar medicamentos biológicos para pacientes con artritis reumatoide grave, porque el coste-beneficio era muy alto. ¿Qué pasó hace 2 años? Que la propia NICE evaluó sus recomendaciones y además como NICE es muy transparente y te pone hemos reevaluado nuestra guía porque se han comercializado biosimilares. Al comercializarse biosimilares ha disminuido el coste de tratamiento y ahora NICE permite que se trate a pacientes con artritis moderada. ¿Y eso qué ha supuesto? Que 25.000 pacientes que no tenían acceso a un fármaco biológico que suponen un salto cualitativo muy importante en cuanto a eficacia, a calidad de vida, hayan tenido acceso a estos medicamentos. Y eso es gracias al medicamento biosimilar. Y a veces se nos olvida esta parte. Nos preguntábamos, ¿esto qué pasa en Reino Unido, qué pasa en Alemania, qué han visto en Noruega? ¿Ocurrirá también en nuestro país? Y muy recientemente, el año pasado, hace 4 o 5 meses, se presentó un estudio que ha realizado la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, un estudio multicéntrico de ámbito nacional, en el que evaluaban si la comercialización de biosimilares realmente había supuesto la mejora en el acceso. Cuando hablábamos con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria nos decían, hombre, no, en un país como el nuestro, en el que realmente todos tenemos acceso a los tratamientos en el momento adecuado, esto no tiene por qué, porque cuando se necesita un biológico se va a utilizar. Y realmente luego todos nos hemos quedado muy sorprendidos cuando hemos visto que con un diseño muy técnico y muy riguroso se ha podido comprobar que tras la entrada del medicamento biosimilar el tratamiento biológico se adelanta 19 meses. Es decir, que desde el momento del diagnóstico hasta la utilización del medicamento biológico se acorta 19 meses la utilización de un biológico. Imaginaros lo importante que es esto para un paciente con una artropatía, con una psoriasis en placa que está dificultando mucho su calidad de vida, para un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal. Como si es alguien con una enfermedad de Crohn, son pacientes que tienen limitado incluso sus movimientos por causa de esta enfermedad. Que 19 meses antes, tú puedas tener un fármaco que mejora radicalmente los síntomas es muy relevante para estos pacientes. Y luego hay otra cosa que siempre decíamos.
Digo decíamos porque yo cuando estaba de subdirectora de Farmacia de Madrid y como directora general también lo decía, porque era una firme convencida de los biosimilares. Y es que la llegada de biosimilares permitía la entrada de innovación y siempre decíamos, porque ese coste que se ahorra sirve para introducir la innovación, pero es que sirve para algo más. Y este también es un ejemplo del NICE. Tenemos la suerte de que NICE es muy transparente y nos sirve para todo. Tenemos el caso de pertuzumab. Pertuzumab en cáncer de mama como terapia adyuvante. Tendría que utilizarse en combinación con 2 medicamentos oncológicos biológicos muy caros, pertuzumab más trastuzumab. Como estos 2 medicamentos eran tan caros, NICE evaluó y dijo que estaba por debajo de sus umbrales de efectividad y no aceptó la financiación de pertuzumab. Y pertuzumab quedó, creo que fue un par de años sin financiarse para estas mujeres. ¿Qué ocurre? Aparece trastuzumab biosimilar. Trastuzumab biosimilar baja tanto el coste que la combinación pertuzumab-trastuzumab entra dentro de los umbrales de NICE. Y también te dice, gracias a que ha entrado trastuzumab biosimilar, autorizamos la financiación de la combinación para mujeres con cáncer de mama. Es decir, el biosimilar tracciona directamente de la innovación. Y esto es un poco lo que queríamos reflejar en cuanto a sostenibilidad y acceso. Quiero permitirme que me pare un poco en el concepto de early treatment, que no sé si muchos de vosotros conocéis. Early treatment es un concepto que ha empezado a verse en artículos en los últimos 4 o 5 años y que tiene que ver con la importancia de un tratamiento temprano con biológicos para mejorar el resultado final de una enfermedad. En nuestro caso, se aplica el early treatment para decir, los medicamentos biológicos tienen un coste tan caro que normalmente lo hemos dejado como tercera, cuarta línea de tratamiento cuando fracasa los productos de síntesis química, cuando los efectos secundarios ya son insoportables y tal. Y el retrasar tanto el inicio del tratamiento puede tener consecuencias con que haya un peor control de la enfermedad. Por lo tanto, se postula, si iniciamos antes tratamiento con biológicos en determinadas patologías, seremos capaces de mejorar el resultado en salud. Y sobre todo, ¿el sistema sanitario será capaz de absorber este tratamiento temprano? Y ahí es donde aparece el concepto de early treatment ligado al medicamento biosimilar. Es decir, si tenemos una alternativa biosimilar de mejor relación beneficio-coste, seguramente será más fácil comenzar antes estos tratamientos tempranos. Es decir, comenzar el biológico como primera línea de algo que hoy por hoy se realiza en muy pocas ocasiones. Hubo un grupo de expertos de muchas sociedades científicas que, en base a la evidencia científica publicada y a la experiencia de uso, determinaron en qué patologías y en qué pacientes se podía utilizar un tratamiento biológico adelantado con biosimilares para mejorar el resultado final de la enfermedad. Estas son las patologías en enfermedad de Crohn con mal pronóstico, en una artritis reumatoide cuando los pacientes también tienen mal pronóstico, en colitis ulcerosa, en espondiloartritis axial y artritis psoriásica. ¿Y qué terminaban diciendo? Es verdad que muchos de nosotros ya utilizamos este early treatment de forma habitual en nuestros servicios. Y decía algún digestivo, cuando yo veo entrar un paciente con un Crohn complicado, es que ni me lo planteo, empiezo con biológico. Pero muchas veces estas pautas no están reflejadas en las guías de práctica clínica de las sociedades científicas, de los organismos nacionales, y eso hace que, por otro lado, se obligue a seguir la estrategia terapéutica escalonada, que a veces no es eficaz, que a veces sabes que poner a ese paciente un producto de síntesis química durante 6 meses no va a servir para nada. Simplemente va a prolongar 6 meses un control inadecuado de su tratamiento. Y por lo tanto lo que propugnaban era revisar las guías de práctica clínica para poder incorporar ese tratamiento temprano. Esto no es algo que sea tremendamente innovador. De hecho, las guías de práctica clínica de enfermedad inflamatoria intestinal con anti-TNFs, la europea
ya habla de la utilización del biológico como primera línea de tratamiento. ¿Qué ocurre? En este estudio se ha visto cómo esas recomendaciones europeas se implantan en el resto de los países y, sobre todo, si se implantan haciendo mención al medicamento biosimilar. Como veis, lamentablemente, la implantación es muy poca y en nuestro país no solamente no está actualizada, sino que ni siquiera se habla del medicamento biosimilar como una opción de tratamiento. Por lo tanto, este es un camino que tenemos que recorrer por el bien de los pacientes. Y ya la última parte, la penúltima, es: ¿gozan de buena salud los medicamentos biosimilares? Bueno, ya vemos que desde el punto de vista regulatorio gozan de muy buena salud y además se van fortaleciendo, les ponéis vitaminas poco a poco. Y en el ámbito de la comercialización, pues muchas veces nos preguntan las administraciones, los farmacéuticos: bueno, es que termina la patente de fulanito biológico dentro de 6 años, de 3 años. ¿Va a salir el biosimilar? Esta es una pregunta bien repetida y no había ningún estudio sistemático que nos permitiera decir a las administraciones: pues sí, va a salir ya. Y las administraciones querían saberlo por 2 cosas: por adelantarse en temas de concurso público y por hacer que sus protocolos se adecuaran a la próxima llegada de un biosimilar, evitando posibles deslizamientos terapéuticos hacia otras moléculas. Bueno, ¿y cómo está el mercado de los biosimilares en este momento? En este momento, a nivel total, un 49% de medicamentos susceptibles de utilizar biosimilares, el 49% son medicamentos biosimilares, aunque hay una gran diferencia entre el ámbito de hospital y el ámbito de la oficina de farmacia. En los 2 ámbitos tenemos biosimilares. A veces se nos olvida. Tenemos un biosimilar de un producto tan utilizado como la insulina, y es en el ámbito de la atención primaria, aparte de otros, ¿vale? En el hospital la penetración del biosimilar es del 74% y en la oficina de farmacia del 32%. Una penetración, además, que ha ido incrementándose a lo largo de los años. Efectivamente, parece que gozan de buena salud, aunque es muy variable entre moléculas. Como podéis ver, no todas las moléculas tienen el mismo porcentaje de penetración, aunque es cierto que las que se comercializan más recientemente tienen un mayor porcentaje de penetración y muy rápido, quizás porque cada vez más los profesionales y los pacientes están más acostumbrados a utilizar medicamentos biosimilares y ya aquellas incertidumbres, aquellas dudas ya no se producen. De hecho, bevacizumab, que se comercializó, si no recuerdo mal, en el 2020, por ahí, ya tiene casi el 100% de utilización. En el ámbito de la oficina de farmacia también tenemos productos como la enoxaparina, que ya está por encima del 50% de penetración. Estos son porcentajes. Lo más importante son los envases. Estos son los envases dispensados del primer semestre del 2023. Es decir, terminaremos 2023 con más de 6 millones de envases de biosimilares dispensados. En los 2 ámbitos, como veis ahí, la línea azul es oficina de farmacia, más de 1 millón de envases. Terminaremos con más de 2 millones, alrededor de 2,5 millones de envases dispensados de medicamentos biosimilares. Y la siguiente pregunta: ¿seguiremos creciendo? ¿Qué biosimilares vendrán en el futuro? Y este es un informe muy reciente que acabamos de publicar, en el que hemos evaluado todas las moléculas biológicas que pierden patente de aquí al año 2030 y hemos identificado aquellas en las que ya hay en marcha estudios que permiten prever que es posible que se comercialicen como biosimilares. ¿Todos los medicamentos biológicos serán comercializados como biosimilares? Pues parece ser que no. De nuestro análisis se desprende que un 44% de medicamentos que pierden patente no están en este momento en ningún punto de desarrollo. Por lo tanto, difícilmente vamos a ver un medicamento biosimilar de ellos en los próximos años. Y esto es lo que también viene a reflejar este informe de IQVIA, en el cual decía que nos podemos enfrentar a un precipicio en el ámbito de los biosimilares. Porque es verdad que es probable que se desarrollen medicamentos biosimilares de fármacos con alto impacto, sobre todo en cuestión de ventas, pero tenemos otros medicamentos que para la población y para los sistemas sanitarios es muy importante que se desarrollen biosimilares, como es el ámbito de las enfermedades
raras, de los medicamentos huérfanos, porque además los medicamentos huérfanos son los de mayor impacto para el sistema sanitario. Cuando antes hablábamos de que un biológico costaba entre 10.000 y 100.000 euros por paciente y año, si estamos hablando de un medicamento huérfano, empezamos a hablar a partir de 400.000 euros por paciente y año. Que se comercialicen biosimilares de medicamentos huérfanos significa que es probable que por cada paciente tratado con un biosimilar el sistema pueda obtener 200.000 euros de ahorro y que además más pacientes puedan acceder a estos tratamientos, como hemos visto. Y ya sí que por último, creo que voy a clavarlo, la contribución del farmacéutico. La contribución del farmacéutico a todos los niveles. Primero, en la generación de confianza hacia los biosimilares, apoyando y dando formación a otros profesionales y a pacientes. Los farmacéuticos de primaria, de hospital, están muy cerca de los profesionales sanitarios. Son ellos los máximos aliados para contribuir a la utilización de biosimilares. Los farmacéuticos de oficina de farmacia, los de hospital, están muy cerca del paciente. Son ellos los que seguramente más van a generar certidumbre, a disminuir aquellas dudas que puedan surgir y sobre todo al prevenir el efecto nocebo. El efecto nocebo se produce cuando alguien cree que el tratamiento que se le va a administrar no va a ser tan eficaz como el anterior. Y aquí hay un papel muy importante. Como no, en el Early Treatment estamos hablando de la necesidad de revisar esas guías clínicas para poder acceder mejor. Y aquí los farmacéuticos también tienen papel. Y por último lugar, los farmacéuticos en la administración, los farmacéuticos en los hospitales, siendo capaces de incrementar criterios que no sean solamente focalizados en el precio, en el ámbito de la compra pública. Porque si no hacemos un mercado atractivo para las compañías que desarrollan biosimilares, no los van a desarrollar. Y los principales beneficiarios de los medicamentos biosimilares es la administración y los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Encarna. Tiempo perfecto, ahí ha ido clavado. Sí. Bueno, esta segunda parte yo creo que da para también muchas reflexiones, ¿no? Pensando en nuestra profesión, ¿no? del farmacéutico, donde fármaco y sostenibilidad parece que siempre van interrelacionados. Yo creo que el biosimilar cambia, ¿no? Y ya no es biosimilar y sostenibilidad, sino que es biosimilar para ser sostenible, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que tener claro, ¿no? También Encarna ha dicho cosas muy importantes y ha puesto como ejemplo la NICE, ¿no? Yo creo que tenemos que mirarnos donde la calidad es máxima y esto es un organismo que así lo demuestra, de manera que ellos han rectificado decisiones cuando han posicionado el biosimilar en un nuevo escenario después de que este apareciese, ¿no? Y lo paradójico también es que la innovación está directamente ligada al ahorro, ¿no? Ese ahorro nos va a permitir innovar, nos va a permitir investigar. Aunque, a pesar de ello, hemos de ser realistas y parece que puede haber una deceleración en esa expansión del campo del biosimilar y hemos de ayudar a que esas patentes que vencen pues puedan ver ese futuro, ¿no? y ese medicamento biosimilar. Bueno, yo creo que ha sido espectacular. Nos quedan exactamente 8 minutos. 10 minutos me han puesto aquí, pero bueno, 8 o 10. Encarna... o Sol, no sé quién de las dos ha dicho que habíamos hablado, que habíamos estado en contacto, pero tengo que confesaros una cosa, es que no hemos preparado ningún debate, ¿vale? ¿Por qué? Porque creíamos que el debate tenía que venir de ahí, ¿no? El papel del farmacéutico es lo último que hemos tocado, es lo que quizá ahora más podamos debatir y sí que quiero daros voz, pero antes os pediría a las dos una reflexión rápida. Bueno, me va a costar a mí hacer más la pregunta que la respuesta que tenéis que dar vosotras, ¿vale? Pero que hagáis una reflexión mirando a ese papel del farmacéutico, en base a 2 anécdotas. Además, una la hemos vivido juntos, ¿no? Quiero que reflexionéis en ese papel bajo 2 premisas. Yo, en el año 2015, entré en PubMed y me puse una alerta que ponía biosimilar. Yo trabajaba en aquel momento, era jefe de sección y trabajaba en pacientes externos. Empezaba todo el tema de biosimilares. Alerta de que todo lo publicado de biosimilares me lo reporte. Desde 2015 hasta ahora ya lo miro porque ya estoy aburrido, los 2.000 abstracts que he leído, ningún problema de eficacia, ningún problema de seguridad. Pues está claro, ¿no? Pues no está claro porque si no, no estaríamos aquí, ¿vale? Y la segunda anécdota, en una reunión sobre biosimilares en Valencia, Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, invitamos a un paciente
abordamos toda la evidencia, esto es robusto, el paciente, artritis reumatoide, con fármaco de referencia, dijo, yo no quiero que me lo cambien. ¿Por qué? Porque nadie me ha explicado qué es un biosimilar. Evidencia total, información al paciente muy poca. Reflexión, papel del farmacéutico. 2 intervenciones rápidas. Yo creo que destacaría desde mi punto de vista uno de los puntos que ha mencionado Encarna. O sea, todos son importantes, pero por la experiencia que hemos tenido también en farmacia hospitalaria y con los profesionales sanitarios, yo creo que la información al paciente es crítica. Si tú le dices al paciente que va a recibir un fármaco equivalente en eficacia y seguridad y quizá es equivalente porque si fuera mejor no estaría autorizado como biosimilar. Pero es que creo que se nos olvida y nosotros como reguladores lo estamos viendo, es que la calidad del biosimilar en muchos casos es mejor, está mejor controlado que el medicamento de referencia. Que hay fabricantes de biosimilares que son los que han identificado variabilidad en el medicamento de referencia cuando han analizado lotes. Entonces, eso habla de que toda esta evolución en la producción y control de moléculas biológicas ha evolucionado muchísimo para bien en todos estos años y que el medicamento biosimilar, claro que nos permite ahorrar, pero es algo que tiene una calidad equivalente, si no mejor, con el mismo perfil de eficacia y seguridad. Yo creo que ese es un mensaje esencial y que si por parte del profesional sanitario el paciente lo recibe, va a confiar en ese tratamiento. Lo que vimos inicialmente es que si uno genera dudas sobre el medicamento biosimilar, es que te están poniendo el barato. Ya todos sabemos que el low cost va asociado a algo que es de menor calidad. Entonces, yo creo que el mensaje de confianza empoderamiento es crítico. Profesional para transmitir Eso, ¿no? al paciente. Bueno, yo creo que el papel del farmacéutico es hacer pedagogía del biosimilar. Y hacer pedagogía va algo más allá de proporcionar información, es crear cultura. Y se crea cultura manifestando transparentemente a un paciente e informándole que existe la opción del biosimilar, explicándole las ventajas, oyéndole cuáles sus preferencias, tranquilizándole, porque si yo soy transparente no genero esa desconfianza, ¿vale? Y luego, por supuesto, informando, incorporando a todos los miembros del equipo. Aquí hemos hablado de los farmacéuticos, pero los farmacéuticos tienen también un papel muy importante relacionado con enfermería. Enfermería, en muchos de estos casos, es el último profesional al que ve el paciente en la administración intravenosa. Es decir, generando pedagogía a todos los niveles, generando cultura de la certidumbre sobre el biosimilar, explicando transparentemente, oiga, efectivamente, esto es un ahorro, pero es que el ahorro sale de su bolsillo. Yo, cuando trabajaba en Madrid y daba a los oncólogos y les hablaba de ahorro, les decía, mira, es que, veréis, es que el ahorro es cosa de todos, porque yo me pongo en esa puerta y según vais pasando os digo 100 euros, 100 euros, 100 euros, porque es que esto lo pagamos todos. Y por lo tanto, es una cuestión también, bueno, pues de corresponsabilidad y solidaridad entre todos.